Les damos la bienvenida al webinar número 16 con Bernardo Delicado. Bernardo es un ingeniero de sistemas con 33 años de experiencia industrial en los sectores aeroespacial y de defensa. Ha ocupado puestos de responsabilidad en organizaciones de primer nivel, contribuyendo a grandes proyectos multinacionales como programas de aviones militares, programas espaciales y de sistemas de misiles. Bernardo es doctor en ingeniería multidisciplinar, además de haber cursado estudios en física e ingeniería aeroespacial. Tiene la máxima certificación Expert Systems Engineering Professional de INCOSE. Ha sido profesor asociado, colaborador académico a tiempo parcial y mentor de alumnos durante más de 26 años en diferentes universidades españolas y europeas. El tema principal es sobre la quinta edición del Manual de Ingeniería de Sistemas como base de la certificación CEP de INCOSE. Así que Bernardo, bienvenido. Te doy paso a compartir Muy, pantalla. muy bien, voy a compartir con tu permiso. Bueno, creo que deberíamos estar viendo todos la presentación, ¿vale? Sí, perfecto. Vale, lo primero quiero empezar agradeciendo vuestra invitación, como siempre, que como comentaba antes de comenzar, me siento como en casa, ¿no? Y, y felicitaros por este granito que es la creación del capítulo, que es un camino ilusionante, que, que como hemos hablado muchas veces, requiere ir consolidando estos pasos, pero el que sea oficial es un gran paso y estoy seguro que el crecimiento en la zona de la ingeniería de sistemas va a ser un elemento fundamental en la existencia de este capítulo. Vale. Eh, la presentación de hoy va orientada, aunque ya impartí el webinar, si recuerdo bien, fue el sexto, en el momento en el que se estaba desarrollando el handbook, ¿vale? En este caso he querido también tener una presentación en español, ¿vale? Ya que todos hablamos español. Y la idea de la presentación es daros una visión de de los contenidos que son nuevos dentro del manual, ¿vale? Voy a utilizar también el español, del manual de ingeniería de sistemas de INCOSE y cómo es la base de la certificación, y os daré algunas recomendaciones para aquellos que os planteéis certificaros, ¿vale? Entonces, los contenidos es que sabéis que hay una fecha de transición que ha sido reciente, en el que ya todo aquel que quiere certificarse tiene que seguir la edición quinta. Vamos a hablar de qué novedades tiene el manual respecto a la versión 4. También hablaremos de lo que es la certificación, que hay un examen de conocimiento, ¿vale? También os hablaré un programa que tiene INCOSE, que es la equivalencia académica, que permite que las universidades en sus programas académicos se acrediten por INCOSE, y los alumnos que pasan por esos cursos académicos acreditados, además de obtener su formación académica correspondiente, automáticamente consiguen la certificación sin realizar el examen, ¿vale? Y aspectos adicionales que fundamentalmente van a estar enfocados es si os planteáis como capítulo, ahora que habéis cogido fuerza al ser oficiales, si os planteáis, por ejemplo, iniciativas de preparación, por ejemplo, del examen dentro del capítulo, pues contaros un poco cómo lo están haciendo otros capítulos en Estados Unidos y por ejemplo, en Sudáfrica también lo están haciendo así. Y luego estoy abierto a preguntas que os interesen a todos. Vale. Es importante que, que sepáis que la fecha de 15 de marzo de este mes ha marcado que el examen de certificación está basado al 100% en la quinta edición.
¿vale? Hemos tenido desde el 2023 un periodo de transición en el que había un examen híbrido que estaba basado en contenidos de la versión 4 y la versión 5. ¿Vale? Ese examen híbrido estaba basado fundamentalmente en la parte de intersección de lo que era el manual de la edición 4 y la quinta, ¿no? De tal forma que sabéis que las preguntas que hay en el examen siempre tienen que estar su respuesta en, en la edición correspondiente, en la que está basada el examen. Entonces, el examen híbrido se eligió una serie de contenidos y se podía estudiar el examen tanto por la cuarta edición como por la quinta. Ahora que ha empezado, lógicamente se mantienen esos contenidos del examen híbrido, que son los de la intersección en rosa, y fundamentalmente incluyen todos esos adicionales que no estaban, se estaban incluyendo en el examen híbrido, que son propios de la quinta edición. Vale. ¿Qué novedades tiene la quinta edición respecto a la cuarta? Aquellos que habéis mirado la cuarta edición y que también, como sabéis, está disponible por ahí, aunque es ya una edición en la que se ha quedado antigua, pero la edición cuarta estaba basada en 10 capítulos y ahora hemos pasado a una organización de lo que son los contenidos del manual en 6 partes, ¿vale? El objetivo fundamental es que la organización sea más clara, ¿vale? Y es por esto que ahora mismo los antiguos capítulos ahora se llaman partes, ¿vale? Antiguamente teníamos 2 columnas por página y ahora solo hay una columna para su mejor legibilidad. Por otro lado, la versión cuarta, aquellos que la hayáis ojeado, estaba muy orientada a los procesos de ingeniería de sistemas. Todos los capítulos, de alguna forma, explicaba un proceso. Y sin embargo, la orientación de la nueva edición es hacia más aspectos de modelado, eh, y todo lo que son procesos han quedado dentro de lo que es la parte 2, ¿vale? De tal forma que en el resto de partes nos permite hablar de otros temas, no solamente de procesos, porque la ingeniería de sistema va más allá de los procesos, como bien sabéis. Se ha también dado importancia a que los procesos se adaptan a diferentes metodologías, dependiendo de cómo hagamos ingeniería de sistemas, como hablábamos antes de los modelos, con el Model Based System Engineering, dependiendo también del tipo de sistemas, si parto de un sistema desde cero, ¿vale? O un sistema que es legacy y que lo voy a modificar, por ejemplo. Y también un tema que cambia la aplicación de la ingeniería de sistemas son los dominios de aplicación, ¿vale? No es lo mismo aplicarlos al dominio aeroespacial, defensa, salud, automoción, etcétera, etcétera. Por otro lado, se ha hecho un ejercicio también de mejorar las figuras y los gráficos, ¿vale? En algunos casos se han mejorado, otros casos no ha sido posible, pero sí se ha hecho un ejercicio de mejorar las figuras y los gráficos. Y luego hay un montón de contenidos que no existían en la versión cuarta y que ahora en las siguientes transparencias os voy a contar. Pero un tema que es muy importante es que la quinta edición, al igual que las últimas ediciones, está totalmente alineada con la ISO 15288, que sabéis que es la norma ISO que nos da los procesos de ingeniería de sistemas, ¿vale? Y siempre se actualiza el manual cuando hay una revisión de la ISO. Por eso ahora mismo estamos en conversaciones ya pensando cuándo será la revisión de la edición actual, la quinta para la sexta, y se está hablando como el año 27 o 28,
cuándo va a suceder esta revisión de la 15288. Vamos a ver un poquito cuál es la estructura de la quinta edición. Como os comentaba, está basada en partes, ¿vale? Tenemos la parte 1, ¿no? que es la introducción de ingeniería de sistemas, que proporciona una visión general de la ingeniería de sistemas, su importancia, conceptos fundamentales, ¿vale? Como es la definición de lo que es un sistema y todos los aspectos de relación con la ciencia de sistemas y el pensamiento sistémico, en inglés System Thinking. La parte 2 define los términos de ciclo de vida, ¿vale? Lo que es el ciclo de vida y explica todos aquellos procesos involucrados en la gestión de un sistema a lo largo de todo su ciclo de vida, ¿vale? Como os comentaba antes, en esta parte, la 2, es justamente donde vamos a encontrar todos los procesos típicos de ingeniería de sistemas que aparecen en la 15288, que es una norma fundamentalmente basada en procesos. La parte 3 se centra en las características de calidad, lo que se llamaban ILITIs hasta hace bien poco. Se les llama características de calidad todo aquello que son requisitos que no son funcionales, que sí son temas de fiabilidad, sostenibilidad, todo eso son lo que se llaman características de calidad. Y la parte 3 se centra gran parte de su contenido en eso, en todos los aspectos de análisis, marcos y métodos para garantizar un diseño y una evaluación robustos de los sistemas. Por otro lado, la parte 4 se centra en cómo adaptar las prácticas de ingeniería de sistemas a contextos específicos, incluyendo metodologías, tipos de sistemas, y también hay un apartado que nos explica una pequeña introducción cómo se aplica en diferentes dominios o aplicaciones industriales, dependiendo del tipo de productos diferentes. La parte 5 nos muestra, se centra más en los aspectos competenciales del ingeniero de sistemas. También nos muestra cuál es la relación de la ingeniería de sistemas con otras disciplinas. Nos habla también de lo que se llama ingeniería digital y nos da unas pinceladas del proyecto de transformación que tiene INCOSE de lo que es la ingeniería de sistemas, que está basado en su visión 2035 y aspectos de cómo son recomendaciones sobre el futuro de la ingeniería de sistemas. La parte 6 presenta ejemplos del mundo real, que son casos, ¿no? de aplicaciones de alguna forma de éxito o de fracaso de la ingeniería de sistemas. ¿Por qué estos cambios en la quinta edición? Fundamentalmente, estos cambios es para alinearlos con las tendencias actuales de la industria. Se han reflejado tendencias emergentes y mejores prácticas de la ingeniería de sistemas, ¿vale? Por otro lado, un tema que ha cambiado bastante con respecto a la versión 4 y las anteriores es que se centra más en conceptos fundamentales y se ha evitado aspectos que eran muy específicos, porque tener en cuenta que el manual nació fundamentalmente por profesionales del ámbito aeroespacial y de defensa y de alguna forma ha estado contaminado con aplicaciones muy orientadas a estos dominios. Y en esta edición se ha hecho un gran esfuerzo de que fueran conceptos fundamentales agnósticos a su aplicación, ¿vale? Y por eso se ha intentado que su aplicabilidad sea amplia, ¿vale? A las diferentes industrias. Por otro lado, cuando empezamos en el 2019, el esfuerzo del Handbook fueron nada menos que 4 años, ¿vale? Empezamos con lo que es una encuesta, un survey, ¿vale? De usuarios de la versión 4, ¿vale? Dentro de la comunidad de INCOSE, ¿vale? También gente que se dedicaba a la formación, etcétera, diferentes comunidades.
Y atendiendo a esos comentarios de mejora que tendría que incorporar la quinta edición respecto a la cuarta, nos hicimos ecos y también esos cambios, muchos de los cambios han sido para reflejar esas recomendaciones que se aceptaron de esos comentarios que se capturaron en, en la encuesta. Aquí simplemente tenéis, aunque está en inglés, cosas que respecto a la versión 4 que se han eliminado, ¿vale? No vamos a entrar muy en detalle, y cosas que se mantienen pero se han reorganizado. Un tema que sí ha pasado en la quinta edición respecto a la cuarta es que hay algunos de los contenidos que estaban en otro sitio y a la hora de mantenerlos o se han resumido y se han incluido como parte de otras partes del handbook, ¿vale? De alguna forma, esto es todo el contenido. Es muy importante, sobre todo, ahora que luego empezaremos a hablar de la certificación, cuando uno coge el manual y lo quiere entender, es entender su estructura, ¿vale? Todo esto, como he comentado, son las 6 partes y aquí también reflejan todo lo que son las diferentes secciones, ¿vale? Eh, Cuando empecéis a leerlo, si no habéis ojeado todavía el manual, pues vais a reconocer todas las cosas que os he comentado, ¿no? Por ejemplo, en la parte uno pues habla más de temas de conceptos, ¿no? En la parte 2 pues como comentábamos, son todos los aspectos de procesos. Aquí tenéis, digamos, listados todos, absolutamente todos los contenidos que tiene el handbook. Y en la siguiente transparencia lo que vemos de alguna forma resaltado en un amarillo verdoso son todas aquellas secciones que son nuevas en la quinta edición y que no existían en la versión 4, ¿vale? Y vamos a mencionarlas ahora muy, muy rápido para que cuando empecéis sobre todo aquellos que habéis manejado ya la versión 4 y os empecéis a leer la versión 5 pues sepáis que estos contenidos no serán nuevos para vosotros si no estaban en la versión 4, ¿vale? Nos encontramos, por ejemplo, no he comentado que los contenidos del manual vienen fundamentalmente de los grupos de trabajo de INCOSE, ¿vale? Los grupos de trabajo de INCOSE, que tenemos muchos, generan de alguna forma la doctrina que, que de alguna forma recoge luego los diferentes apartados del manual. ¿Vale? En el caso, por ejemplo, de la sección 134, pues se introducen una serie de conceptos que viene del MBCA Patterns Working Group, que es los conceptos de sistema 1, sistema 2 y sistema 3 que permiten de alguna forma detallar mejor el ecosistema de sistema, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que nos vamos a encontrar nuevas, por no decir la mayoría, vienen de cosas que están trabajando los grupos de trabajo, ¿vale? El apartado 136 habla de los estados y los modos de un sistema, ¿vale? Detalla la definición y gestión de los estados y modos de un sistema, donde se incluyen los temas de cómo transicionan entre estados y qué condiciones tiene que haber para cambiar. En el 141 habla de todo el tema de incertidumbre, que es un tema muy importante cuando diseño un sistema. Y nos habla fundamentalmente este apartado de cómo gestionar la incertidumbre en la toma de decisiones, en la modelización y en el análisis de riesgo a lo largo del ciclo de vida del sistema. Otro capítulo es el 142, que es nuevo, que es el sesgo cognitivo. A la hora de toma de decisiones, si las tomas con un sesgo, por eso un tema muy importante, sobre todo en el análisis de alternativa, es tener diferentes visiones y tomar siempre unas decisiones equilibradas en el diseño y en la toma de decisiones de un sistema. Y aquí habla de los riesgos que tiene cuando tú tomas decisiones con un sesgo, ¿no?
determinado. En los apartados 1.4.3 y 1.4.4 vais a encontrar en el 1.4.3 lo que se han denominado los principios de ingeniería de sistemas. Son muy interesantes, es un trabajo que se desarrolló dentro del Working Group System Science, ¿vale? Donde hablan todos los principios de diseño de un sistema, ¿vale? Y en el 1.4.4 habla de todas las heurísticas derivadas de la práctica de ingeniería de sistemas en la toma de decisiones y desarrollo de sistemas. Vamos a la parte 2. La parte 2, lo que es realmente nuevo es, se ha incluido una sección para las revisiones técnicas y las auditorías, que sabéis que son aspectos muy importantes en lo que es la maduración de todos los pasos que va dando en un ciclo de vida. Y se ha incluido este apartado para aclarar lo que es una technical review y una auditoría. También se ha renombrado aquí, en la parte más de procesos, que os comentaba aquí en la parte 2, perdón, es de temas de procesos, se renombró lo que es el proceso de definición de arquitectura a la definición de la arquitectura del sistema, para alinearlo con lo que fue la revisión en 2023 de la ISO 15288. Y eso ha dado lugar a que el proceso de definición de arquitecturas de sistemas esté mucho más alineado a lo que nos dice la norma 15288. Vamos a la parte 3. Esta es difícil a veces traducir las cosas al español. Entiendo que eso Adrián y el equipo que está revisando la traducción le costará utilizar términos. Este término de los Driven System Engineering está relacionado con diseñar pensando en evitar las pérdidas de forma general a lo largo de todo el ciclo de vida, en todas las fases. ¿Qué quiere decir? Evitar que aparezcan fallos, evitar degradaciones o costos excesivos, riesgos de seguridad, ¿vale? Todo eso se mete dentro del paraguas los driven, ¿vale? Y es una forma de diseño, ¿vale? Que fundamentalmente viene de los Estados Unidos, ¿vale? En la sección 323 se enfatiza toda la importancia de la trazabilidad, ¿vale? Como sabéis, desde el punto de vista de requisitos, en todo el proceso de definición del diseño, para luego apoyar todo lo que es el proceso de verificación y validación. La sección 325 nos habla de los marcos de arquitectura. Sabéis que últimamente se están utilizando mucho en el diseño, son fundamentales en el diseño de los sistemas de sistemas, ¿vale? Más allá de lo que han sido tradicionalmente los marcos de arquitectura para diseñar sistemas, se hacen mucho más importantes cuando diseño un sistema de sistemas, porque lo que permite son presentar de una forma práctica las diferentes vistas, ¿vale? Que conforman lo que se llama una capacidad del sistema. Y la única forma de hacerlo son con los marcos de arquitectura. Por otro lado, la sección 326 está orientada a patrones, que explora las aplicaciones de patrones en el diseño, de tal forma que es muy importante a la hora de reutilizar soluciones, ¿vale? En el diseño de sistemas por desarrollo de lo que se llaman building blocks, ¿vale? Y que se pueden reutilizar. Hay determinados patrones que si se tienen en el diseño se pueden reutilizar mucho mejor las soluciones, ¿vale? Por otro lado, hay un capítulo de pensamiento de diseño o design thinking, ¿vale? Y muy orientado a este pensamiento es muy útil en la ingeniería de sistemas desde el punto de vista de hacer soluciones pensando en un usuario final, que es el humano, ¿no? Cuando utilizan los sistemas, ¿vale?
Por otro lado, hay una sección que es totalmente nueva, que es todo lo que es la biomimética, ¿no? Sería en español, ¿no? Que es aprovechando los sistemas naturales, cuando el hombre diseña un sistema, se puede inspirar en sistemas vivos y no vivos que no han sido creados por los humanos. Todo esto está dentro de lo que se llama biomimética. En la parte 4, todo lo que son el apartado 4.3, eh, todos esos apartados están orientados a la adaptación de la aplicación de la ingeniería de sistemas, los procesos y la metodología, dependiendo del tipo de sistema. Y ahí en este apartado pues podéis encontrar lo que son cuando parto de algo que parte de cero, ¿vale? Parto de una hoja en blanco para diseñar un sistema, parto de algo que ya existe y lo quiero modificar, ¿vale? Se aplica de forma diferente la ingeniería de sistemas, es modificarlo. Cuando yo quiero diseñar un sistema basado en lo que se llaman COTS, eh, elementos comerciales que los que quiero es integrarlos, ¿vale? Para desarrollar un sistema nuevo, ¿vale? Todos aquellos sistemas que son intensivos en software, ¿vale? Todo el tema ahora que está muy de moda del Internet de las cosas, ¿no? Y que aquellos que son intensivos en datos, ¿no? Todos los sistemas. Y todo también un apartado de sistemas naturales. Hay otro apartado que es el 4.4. Todos estos apartados, si os dais cuenta aquí abajo a mano izquierda, es dependiendo de lo que comentaba antes del ámbito de aplicación. Dependiendo del dominio, por ejemplo, pues tenéis para sistemas de salud o biomédicos, para aplicaciones aeroespaciales más de lo que es aeronáutica comercial, ¿vale? Temas de gas, de temas de energía, de telecomunicaciones, ¿vale? Tenemos aquí unos apartados donde nos habla específicamente de qué diferencias tiene la aplicación de la ingeniería de sistemas dependiendo de un dominio u otro. El apartado 5 está basado como os comentaba, en todos los temas de competencias. El 5.1 añade el marco de competencias de INCOSE, que sabéis que hay un marco de competencias para definir las competencias del ingeniero de sistemas. El 5.1.1 habla de lo que son las competencias duras y blandas del ingeniero de sistemas. Sabéis que el ingeniero de sistemas tiene un rol muy colaborativo y además de saber ingeniería de sistemas tiene que tener unas competencias blandas, ¿no? A la hora de relacionarse con otros ingenieros en los equipos. El 5.1.2 mejora lo que son los contenidos pensando en lo que habla fundamentalmente de lo que es la profesionalización de la profesión de ingeniero de sistemas dentro de las organizaciones. Hay aquí un apartado, el 5.2, de temas de la importancia de la diversidad, equidad e inclusión, ¿no? En la ingeniería de sistemas. Os comentaba antes también que hay un apartado que es bastante novedoso, que es la relación de la ingeniería de sistemas con otras disciplinas, ¿no? Sabéis que hay una gran relación de la ingeniería de sistemas con el software, con el hardware, la ingeniería de hardware, la ingeniería de software, con lo que es la gestión o la dirección de proyectos, con lo que se llama ingeniería de industrial, que a veces el concepto de ingeniería de industrial fuera de lo que es Estados Unidos es diferente al resto, pero la ingeniería industrial es una ingeniería que levanta la mano en muchos países diciendo que es ingeniería de sistemas, pero sí es verdad que tienen una gran relación y en este apartado ahí se explica y también con la que es la investigación operativa, que es muy importante en todo el lado izquierdo de la V, en los análisis de emisión, ¿vale? Y de negocio de la ingeniería de sistemas. Hay otro apartado de ingeniería digital, que no es otra cosa que toda esa infraestructura que va a garantizar la integración de herramientas
compartir datos, modelos y forma lo que se llama el hilo digital y el gemelo digital, ¿vale? Que va a ser muy importante, ya lo es, en la transformación de la ingeniería. En el 5.5, todos los aspectos de transformación de la ingeniería de sistemas, nos cuenta esas estrategias que INCOSE habla de ellas ahora mismo. Y el proyecto Fuse, ¿vale? Que es muy conocido para aquellos que habéis mirado y estéis siguiendo un poquito INCOSE, que es un proyecto de transformación de la ingeniería de sistemas, pues lo comenta en este apartado. La parte 6, como os comentaba, son casos, ¿vale? Hay 5 casos, se mantienen 4 de ellos, el 5 es nuevo y está orientado a analizar un caso de fallo de un vehículo aéreo no tripulado basado en algoritmos de inteligencia artificial, donde se muestran algunas lecciones aprendidas de aspectos de seguridad, safety, ¿no? Y el 6.6 pues hace llamadas fuera del handbook, fundamentalmente al denominado SIBOK, que es el System Engineering Body of Knowledge, donde allí podéis encontrar casos adicionales para leer. Vale, vamos ahora a entrar en lo que es la certificación, ¿vale? La certificación, es importante saber qué es una certificación, ¿vale? Entonces, una organización, pues como es INCOSE, otorga un reconocimiento oficial que una persona ha alcanzado competencias en áreas específicas. En este caso sería una certificación de ingeniería de sistemas y para ello lo que suele exigir es demostrarlo a través de aspectos de educación, experiencia y conocimiento, ¿vale? Y el programa de certificación de INCOSE se basa fundamentalmente en esos 3 pilares. Vale, la certificación de INCOSE está basada en un examen de conocimiento, ¿vale? Que está basado en el handbook. A partir de ahora es 100% basado en la 5ª edición, ¿vale? ¿Cuáles son los requisitos de certificación? Sabéis que tenemos diferentes niveles de certificación, ¿vale? Que es ASEP, para aquella gente que digamos que es nueva en la ingeniería de sistemas o no tiene experiencia. CSET, que es para gente que ya tiene 5 años de experiencia demostrable en el ámbito de la ingeniería de sistemas. Y ESET, que no requiere un examen, sino que se requieren muchos años de experiencia, de 20 a 25, ¿vale? Pero fundamentalmente valora temas de que hayas tenido un gran impacto, digamos, en la profesión y en la disciplina, influyendo en su futuro o hayas tenido en tu organización un gran liderazgo en que todo esto haya sucedido, ¿vale? Desde un punto de vista práctico, lo que son las certificaciones que tienen examen, que son ASEP y CSET. En el caso de ASEP no le aplica la experiencia, ¿vale? Pero lo que es importante en cuanto a los requisitos para poder presentarte a un examen de certificación de INCOSE, lo primero es mostrar una titulación académica, ¿de acuerdo? No necesariamente tiene que ser de ingeniería, ¿vale? Podría ser de otras titulaciones y cuando optas al examen de CSET, que tienes que demostrar esa experiencia, cuando de alguna forma presentas, digamos, el formulario, la application, tienes que justificar esos 5 años de experiencia en lo que son 5 áreas, ¿vale? Digo, 15 áreas, perdón, de ingeniería de requisitos, etcétera, etcétera, aquí están, y te exigen en esos 5 años que al menos en 3 tengas más de 1 año de experiencia, ¿vale? Eso es mandatorio, ¿vale? Todo esto se rellena en un formulario, ¿vale? Que es la application. Y tú lo envías a INCOSE, donde lo ven unos revisores y te dicen, oye, eres elegible para el examen, cumple los requisitos, ¿vale? Y puedes optar al examen. Desde ese momento lo que tienes que hacer es
preparar el examen, ¿vale? Y preparar el examen implica que te tienes que estudiar el handbook, ¿vale? El examen está basado en todas las preguntas que me voy a encontrar, aunque luego lo mencionaré más tarde, en lo que se llaman los objetivos de aprendizaje que tiene INCOSE para la certificación. Y todos esos objetivos están aquí en esta, luego lo veremos un poco más ampliado, aquí se ve un poco pequeño. Todas las preguntas que te van a aparecer en el examen, que ahora hablaremos un poco cuál es el formato de examen, tratan de alguna forma de medir tu conocimiento en, en todos estos apartados que definen los objetivos de aprendizaje. Vale, ahora después volveremos a ellos. Vale, vale. Entonces, cuando uno quiere examinarse, ¿vale? Tiene que estudiar el handbook, ¿vale? El manual. Vale, y el tipo de preguntas que nos vamos a encontrar en el examen, por eso además de estudiar lo que es el manual durante el tiempo que requiera su aprendizaje, es que también tienes que pensar en el tipo de examen que te vas a encontrar y son preguntas de opción múltiple, ¿vale? Cada pregunta consta de lo que se llama el enunciado, ¿no? El STEM en inglés, ¿vale? Que incluye toda la información necesaria para responder la pregunta, ¿vale? Y luego me encuentro cuatro opciones, ¿vale? Tres son lo que se llaman distractores, que son incorrectas, que siempre están presentes, ¿no? En todas las preguntas, pero que resultan plausibles, aparentemente parecen de verdad, y lo que trata es de alguna forma aquellas personas que no están preparados suficientes, pues pueden guiarse porque le intuyen que pueden ser verdaderas, pero no lo son. Solo una respuesta es correcta, ¿vale? He traído un ejemplo aquí de lo que son las típicas preguntas, ¿vale? El STEM, el enunciado, una solo es correcta y los otros son distractores, las que están en rojo, ¿vale? Y todas corresponden a todos esos objetivos de conocimiento que os he mostrado en la anterior, ¿vale? Lo que se ha ganado mucho en los últimos años es que antiguamente el error que tenía en un momento determinado este tipo de exámenes es que mucha gente memorizaba los procesos, ¿vale? Porque muchas preguntas de alguna forma exigían la memoria, ¿vale? Todo eso se ha ido ya superando y actualmente las preguntas están redactadas de forma que no repiten el contenido literal del material de estudio, que es el manual, y lo que se enfocan fundamentalmente es en la comprensión, ¿vale? Quiero decir, cuando se estudia uno el manual no es necesario memorizar nada. Uno, si sabe ingeniería de sistemas, si lleva 5 años trabajando o no, va a ser capaz de entendiendo los conceptos a la hora de estudiar el manual, pues va a ser la clave del éxito para pasar el examen, ¿vale? Quería comentar también incluido el tema de la equivalencia académica, ¿vale? Yo estuve 2 años llevando la central desde el 2022 y 2023, 2 años, dentro de la central, en la oficina de certificación, todo lo que eran los programas de acreditación de las universidades. Es verdad que a fecha de hoy diría que el 90% son universidades norteamericanas, ¿vale? Ya empieza a haber otras fuera. Y además es muy interesante porque los alumnos que pasan por estos programas de formación, además, para darte esta acreditación en COSE, no te exige que los contenidos del programa estén en el idioma inglés, ¿vale? Lo único que se preocupa en COSE es que cuando tú proporcionas cómo vas a hacer el programa académico, en la valoración de cómo los alumnos van pasando la evaluación, ¿de acuerdo? Que esas evaluaciones contemplen todo lo que son los objetivos de conocimiento de INCOSE que me he mencionado anteriormente, ¿vale? Luego, eso implica que cualquier programa de una universidad
imaginaros en Latinoamérica que quisiera tener la equivalencia académica, hoy en día se tendría que basar en el manual de la quinta edición y en los objetivos de conocimiento de la quinta edición, ¿vale? Luego, a partir de ahora, lo que está pasando es que todas las universidades, que incluso cada 3 años tiene que renovar la equivalencia académica, ¿vale? Pues ya tienen que cumplir con la versión quinta del manual de INCOSE, ¿vale? Esto es lo que os comentaba antes, que, que la relación de las evaluaciones, ¿vale? En estos cursos académicos debe cubrir todo lo que son los contenidos del examen de conocimiento, que era lo que os comentaba antes, que cuando uno me examino de forma individual, lo que tengo son estas preguntas, ¿vale? Multirespuesta, ¿vale? Pero desde el punto de vista del programa académico, lo que tienen que garantizar los profesores, los académicos, es que en algún sitio los alumnos son evaluados, hay evidencias de que se le evalúan de estos conocimientos, ¿vale? Eh, vale. Aspectos adicionales, ¿vale? Si soy alguien de vosotros y me planteo presentarme al examen, lo primero que tengo es que estudiarme el manual. Imaginaros que llega el momento, estoy preparado y ya estoy frente al examen. Sabéis que es un examen de 120 minutos, salvo que la gente que no tiene como lengua materna el inglés puede pedir 30 minutos adicionales, ¿vale? Pero lo que me voy a enfrentar son unas 120 preguntas, ¿vale? Y lo muy importante es repartirme muy bien el tiempo. Y la forma de ser objetivo es leer el enunciado sin mirar las respuestas y reformular la pregunta para ver si entiendo la respuesta. Y yo mentalmente predecir una respuesta ideal, ¿vale? Y entonces automáticamente ya mirar las respuestas y elegir cuál es la respuesta correcta. Y siempre hay que enfocarse al entendimiento en vez de a la memorización, ¿vale? Y entonces a la hora de buscar la respuesta correcta es tratar de separar la respuesta correcta de los distractores, ¿vale? Bueno, aquí me he atrevido si el Latam Chapter quiere tener una iniciativa, una estrategia de preparar este examen, os he querido contar un poquito cómo están haciendo algunos capítulos internacionales que tienen iniciativas de formación, de preparación del examen, ¿vale? Porque sabéis que para prepararlo también podéis ir a formadores, ¿no? Lo que pasa es que estas formaciones suelen ser muy caras, ¿no? Y normalmente suelen ser formadores que están en Estados Unidos, ¿vale? Pero lo que están haciendo muchos capítulos es poner en marcha iniciativas de preparación dentro del capítulo para preparar el examen. Todo esto se llama lo que se llama los cohort, ¿vale? Para la preparación del SEP, formar un grupo. Lo que haríamos es hacer una llamada dentro del capítulo de que se monte un grupo, ¿vale? Para preparar. Dependiendo del número, se pueden dividir en subgrupos, digamos, por partes del manual, ¿vale? Y lo que se suele hacer es pedirle a estos grupos que de alguna forma hagan un resumen de alguna de las partes o de las secciones y, y lo presenten al resto de compañeros, resumiendo los conceptos fundamentales de la parte del manual o de las secciones que se le hayan asignado. Y un tema que se suele pedir es o que planteen preguntas y yo sugiero, pues, un poco con las indicaciones que yo os he dado, pues que generaran estos grupos que presentan al resto, pues que generen una serie de preguntas con el formato del examen, ¿no? Y todo esto se genera en PowerPoint, estos conceptos que se comparten previamente con el resto de compañeros de los otros equipos, ¿vale?
y se presenta y luego en un momento determinado, cuando se explican los conceptos, pues se le deja un tiempo para que respondan las preguntas al resto de equipos y de alguna forma, además de hacer colaborativamente lo que es la preparación del manual, entender los conceptos entre todos con un monitor que se recomienda que ya tenga la certificación y pueda ayudarles. Eh, También practicar un poquito las preguntas con el formato del examen, ¿vale? Es muy importante para esto que sabéis que los que sois miembros de Incose podéis descargaros la versión electrónica, ¿vale? Pero para estudiar lo mejor es tener una copia impresa, ¿vale? Idealmente con tener post-it a manos y pues un lapicero y un rotulador de estos fluorescentes, ¿no? Que cuando el resto de compañeros te empiezan a presentar conceptos, pues uno va marcando y va haciendo sus anotaciones y todo eso le hace de alguna forma ir marcando aspectos que son importantes de cara a conceptos para cuando uno ya estudie en detalle el manual uno solo, ¿vale? Y lo que es recomendable es que todos estos materiales de presentación pues se generen y se comparten con el resto y lo ideal pues sería generarlos en PowerPoint. Vale. Un tema importante que también es una barrera es cuánto cuesta la certificación, ¿vale? Y esto lo he traído de lo que es la página oficial de Incose, lo que es ASET, lo que es el formulario es gratuito, uno lo rellena, ¿no? Con las cosas que se lo piden, pero el hecho de que te lo revise, Incose, por lo que es su revisión, te cobra $180 americanos, ¿vale? Y lo único que es verdad que tienen un descuento que no coincide exactamente con esto, dependiendo de, sabéis que hay una lista de países donde tienen unos descuentos por su PPP. ¿Vale? Tienes una reducción de acuerdo a tu país, ¿vale? Pero los PP2 aproximadamente como media es un 25% de este coste, ¿vale? Los PP3 el 50%. Y luego lo que tienes que pagar también son las tasas del examen, ¿vale? Cuando haces el examen en ordenador, por computador, ¿no? Esos son $80 que tienes que pagar, ¿vale? Pero luego hay una versión muy interesante que lo puede hacer el capítulo, que es solicitarlo en COSE y hacerlo en papel, ¿vale? Y eso es una ventaja, ¿vale? ¿Por qué? Porque suele ser el coste típico que te pide Incose para cubrir los gastos de en torno a unos $30. Y hay un tema que es interesante. No te exige hacer el formulario primero, que sí te lo exige hacerlo por ordenador, ¿vale? Entonces hay que pagar antes. Lo que te permite incluso es prepararte el examen en papel, para papel, ¿vale? Yo me lo preparo, me gasto $30 en probar y ver cómo es el examen. Si suspendo, no pasa nada, ¿vale? Lo puedo intentar otra vez. Y no necesariamente tengo que pagar los $180, ¿vale? Que me exigen primero. Pero imaginaros que me presento al de papel, la apruebo y entonces es cuando empezaría a hacer el papeleo para justificar que he sido elegible para el examen, ¿no? El problema que tiene la certificación es la renovación y para eso están lo que se llaman los PDUs que te exigen una vez que tienes la certificación. Esto es muy americano, es como cuando el PMP de PMI para dirección de proyectos pasa igual. En este caso es a los 5 años, tienes que justificar que has hecho una serie de créditos, pues que has estudiado un curso de ingeniería de sistemas, que has ido a webinars del capítulo, etcétera. Y en ese momento pides la renovación de la certificación pagando pues una tasa, ¿vale? De $100. Bueno, también un tema que tiene es que la gente que se examina a SEC, ¿vale? Que no se le exige experiencia a los 5 años. Cuando tiene la experiencia 5 años, puede pedir ser CSET, ¿vale? Sin examen, ¿vale? Lo único que todo esto también
el reconocimiento como CSED, que tienes que hacer todo el formulario este que he comentado, pues cuesta $200, ¿vale? Y luego estaría lo que es equivalente a SED, pero para CSED, que aquí no hay descuentos, que son 350 para aquella gente que tiene 5 años de experiencia, y la modalidad de examen es la misma. Y los 5 años es para SED la renovación, ¿vale? Si no se pierde, ¿vale? Hay un requisito también para mantener la certificación, que hay que ser miembro de INCOSE, ¿vale? Durante todo el periodo que tienes la certificación. Y en el caso de CSEP, la renovación es cada 3 años, ¿vale? Y nada, es deciros que a qué esperáis para conseguir la certificación, ¿vale? Un tema importante es que ahora os voy a dejar que me hagáis preguntas sobre la presentación, pero si os surgen dudas muy específicas de todo este proceso, yo no soy de la oficina de certificación, yo he estado en el equipo editorial del manual, pero si tenéis preguntas más específicas, más individuales de cada uno, lo mejor es preguntar en este correo electrónico, que es de la oficina de certificación, donde muy amablemente pues os contestarán el equipo de certificación de la central. ¿Vale? Y ahora, si queréis, podemos entrar en preguntas y en la medida posible a ver si puedo contestaros. Estoy a vuestra disposición. Vamos a ver si en el chat hay algo por ahora. Sí, hay alguna pregunta. Bueno, la primera es de Jaime. Podemos igualmente empezar por Jaime. A fecha de Eh, hoy, el tema del idioma, Bien, el examen de certificación solo hay uno que se ofrece en otro idioma, que es el que gestionó el capítulo alemán, ¿vale? Tienen un manual en alemán y la certificación alemana no es la estándar de INCOSE, ¿vale? Tiene una variante y es por eso que esa certificación se ha permitido hacerla en alemán, para la gente que habla alemán. El resto de capítulos o personas del mundo que quieren examinarse, todo el mundo, para lo bueno y para lo malo, se tiene que examinar en inglés. Además, el idioma oficial del manual es el inglés americano, ¿vale? Y no se puede hacer en otro idioma que no sea inglés. Eso es una dificultad, lógicamente. Lo que hace INCOSE es ofrece 30 minutos más a aquellas personas que necesitan más tiempo porque se examinan en una lengua que no es la suya. Y eso es importante porque, claro, cuando tú tienes un tiempo limitado, tienes 120 preguntas, al final pues te desborda un poco el idioma y a veces los matices son muy importantes. En tu idioma los percibes muy rápido, pero cuando están en otro idioma pues te cuesta un poco más, ¿vale? Pero a fecha de hoy, sin embargo, la equivalencia académica, ¿vale? Es diferente para fomentar certificados en otros idiomas. Lo que INCOSE promocionó es que tú puedes tener en Perú un programa, por poner un ejemplo, en perfecto español, que se imparte en clase en español, con el material en español, ¿vale? Y lo único que te exige INCOSE es que tú evalúas, aunque utilices el español en todos tus materiales y en la formación en clase, que evalúes respecto a los objetivos, ¿vale? Y eso no tiene que ver nada en el idioma que estés utilizando, ¿vale? Entonces, la equivalencia académica es abierta para cualquier idioma. A fecha de hoy, lo que es el examen de certificación individual solo se puede pasar en inglés, ¿vale? Vamos a ver alguna pregunta más. Vale, aquí cuando hablamos de una universidad que le interesa la equivalencia académica, también hay unos requisitos, ¿vale? Uno de ellos
es que formes parte de lo que llaman el Academic Council de INCOSE, ¿vale? Es donde están, sabéis que INCOSE tiene unos sponsors, digamos, o unos partners, que se les llama CAP, eh, lo que se llama el Corporate Advisory Board, ¿vale? Y unos son fundamentalmente industrias, empresas, organizaciones, pero hay un apartado que son universidades, ¿vale? Para solicitar el programa de equivalencia académica hay que ser parte de ese Academic Council, ¿vale? Y luego tienes unos requisitos que tienes que cumplir, ¿vale? En el que tienes que organizar el sílabus del curso que tú tienes, que quieres acreditar, ¿vale? De acuerdo a unos criterios que te da INCOSE, que son muy sencillos, ¿vale? No son muy complicados, ¿vale? Pero el problema que tienen muchas universidades es que cuando lo ponen en marcha tienen que cumplir regulaciones también de sus autoridades académicas, ¿vale? Sobre todo los programas de ingeniería que son habilitantes para una profesión, ¿vale? Y entonces la dificultad muchas veces es buscar la forma de acomodar los requisitos de INCOSE y de vuestras autoridades académicas locales, ¿vale? Pero quiero decir, en todos los ámbitos que lo estamos haciendo, se les ha ayudado a todas las universidades y hay muchos programas ahora mismo con el reconocimiento de los programas dentro de programas académicos de ingeniería, ¿vale? Y una vez que lo tienes acreditado, un tema que es no solamente lo tienes que ofrecer a los estudiantes de esa titulación, lo puedes ofrecer también como una formación externa. ¿Qué quiero decir? Pues a gente de empresas, etcétera, que pasan por aquí, ¿vale? Imagínate que tengo una edición de ese curso, no para los alumnos, sino para empresas, ¿vale? Y automáticamente cuando superan esa gente de empresas ese curso, obtienen la certificación de INCOSE sin examen, ¿vale? Bueno, pues eso es un poquito también en el caso de negocio, también cuando buscan las universidades, buscan el reutilizar esta formación de esa forma. A ver, ayúdame, Adrián, para encontrar preguntas, así que las Y a más... ver, te están preguntando también si, Arturo, si hay materiales para instructores del examen. Vale, os he comentado que la versión 4, si os vais, sois miembros de INCOSE y hacéis búsquedas en lo que se llama el PDP, que es Professional Development Program, Portal, perdón, sí había cierto material generado para la versión 4. La versión 5 no lo tiene, ¿vale? Eh, a fecha de hoy la versión 5 no tiene un material que, que por eso de alguna forma cuando montarais un equipo o un grupo para preparar la certificación, fundamentalmente lo que es generar esas presentaciones es básicamente ese material que es para explicar los fundamentos, ¿vale? Al resto de compañeros, ¿vale? Los instructores, INCOSE no, a fecha de hoy no tiene, no forma, ¿vale? Da la certificación, pero no tiene instructores. Los instructores los tienes que buscar en empresas que se dedican a la formación, ¿vale? Y no recomienda INCOSE ninguna, pero hay algunas que son muy conocidas, ¿no? Y que tienen un despliegue internacional en la formación. La dificultad muchas veces es encontrar a alguien que te forme en español, ¿vale? Porque suelen ser formadores, instructores pues, que hablan en inglés, ¿vale? Pero bueno. A ver, otra pregunta. Vale. La equivalencia académica, hay un compañero eh, que nos pregunta que no le queda claro cuál es la relación de la equivalencia académica con la certificación, ¿vale? Bueno, el objetivo primordial de una universidad es educar, ¿vale?
La equivalencia académica lo que permite es seguir las bases de los objetivos de conocimiento de INCOSE a la hora de montar un programa académico, pero si lo montas con respecto a la equivalencia académica, lo que además de conseguir eso en la universidad, ¿vale? Formar en ingeniería de sistemas y que los alumnos obtengan ese título académico según los principios que sigue la universidad, las regulaciones. Lo que le permite INCOSE es que todos esos alumnos que superan ese curso, ¿vale? Esa formación de la universidad, han superado también los requisitos de la certificación de INCOSE. Luego, cuando terminan, ¿vale? La universidad informa a INCOSE y esos alumnos pueden conseguir automáticamente la certificación sin un examen, como hemos hablado antes, ¿vale? A ver, alguna vez Bien. ¿Habrá alguna vez acreditaciones de INCOSE de programas de capacitación de empresas que ofrecen? A fecha de hoy eso no está sobre la mesa, ¿vale? Lo que comenta, si va a haber alguna vez acreditaciones de INCOSE de programas de capacitación de empresas, ¿vale? Lo que suelen hacer las empresas, ¿vale? Yo antes estaba en una empresa que es muy conocida, Airbus, ¿vale? Que tenía una academia interna, ¿vale? Y tenía programas de formación de ingeniería de sistemas propios de la compañía a nivel corporativo sabéis que es una empresa que está en muchos países europeos y lo que sí seguía son los principios a la hora de estos programas que marcaba INCOSE. De hecho, tenía incluso una formación para preparar los exámenes interna de la compañía, ¿vale? Yo mismo era empleado de Airbus y cuando me preparé la certificación en su momento, hace muchísimos años, pues utilicé estos programas, ¿vale? Pero eso es algo ajeno a INCOSE. INCOSE no reconoce nada, es algo propio de la organización, ¿vale? No sé si tenéis alguna Bien. pregunta. No, en principio está todo respondido. Estamos pasados de tiempo un poquito. Eh, pero en principio están todas las preguntas cubiertas. Si les parece, vamos cortando la grabación y las personas que quieran quedarse un ratito más se quedarán. Así que, bueno, en principio, Bernardo, súper agradecidos por tu participación y por tu tiempo, por tu webinar, por ahí tus palabras siempre claras. Eh, Siempre sos bienvenido a presentar algún otro tema que se te ocurra. Vale, pues sabéis que, como he comentado, os agradezco este buen rato que hemos pasado juntos. Si consideráis que os puedo ayudar en algo, yo estoy disponible a través de LinkedIn, ¿no? Y sobre todo, si son temas muy, muy específicos de la certificación, lo mejor es eh, dirigirnos a la oficina de certificación, ¿vale? Pero cualquier cosa que necesitéis, me tenéis a vuestra disposición. Bien. Bueno, gracias de nuevo y bueno, cortamos ahora la grabación. Muy bien.